todos, espero que se encuentren muy bien, espero que hayan revisado el material. Si tienen alguna duda, vamos a tratar de despejarlas en el día de hoy. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de lo que constituye la asignatura de Teorías, Modelos y Ciencia Jurídica, de la cual ya habíamos comenzado o habíamos hecho un pequeño análisis de lo que era el concepto de la teoría general del derecho. Hicimos una distinción del estudio de la teoría propia del derecho con la filosofía del derecho. Desarrollamos a nivel muy general lo que era la teoría pura del derecho de Hans Kelsen y desarrollamos a qué se refería Hans Kelsen cuando hacía mención al derecho justo y a la eficacia justa, como una forma de introducción de las asignaturas o de los ensayos, o vamos a hablarles de los no, no la llamemos evaluaciones porque a nivel doctorado suena muy feo una evaluación, sino sencillamente un examen de conocimiento para poderlo señalar. Hoy vamos a continuar en esa línea del tiempo, descubriendo ese horizonte ontoepistémico de lo que significa la esencia epistémica del derecho, cuál va a ser el contexto teórico que estamos tratando de descubrir, que cada uno de ustedes se ubicaran en cuál era el teórico que podía sustentar el desarrollo de su tesis doctoral. Y hoy vamos a hablar en diversos momentos de Augusto Comte. Augusto Comte, ¿verdad? Que tiene un pensamiento que siempre me ha llamado mucho la atención, que señala, solo hay una máxima absoluta, y es que no hay nada absoluto. Ese pensamiento de él me gusta mucho, se me parece mucho a Sócrates cuando señala, solo sé que no sé nada, pero Augusto Comte lo plantea desde su propia corriente, tomando en cuenta, y ya ustedes se van a dar cuenta, lo que significa el no saber nada en el contexto del aprendizaje y cómo él aborda el derecho. Y ustedes se dirán, bueno, ¿de qué forma? Bueno, ya en la clase pasada vimos una línea del tiempo, nos estamos ubicando entre el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI para poder ver el contexto de lo que significa la esencia del derecho en la filosofía contemporánea. Cuando hablamos de la esencia del derecho en la filosofía contemporánea, recuérdense que en la clase pasada hablamos ¿de quién hablamos? No me recuerdo. Hablamos de Hans Kelsen, hablamos de la teoría pura del derecho, hablamos de cómo ese autor, ese gran filósofo, ese gran maestro, ese gran jurista abordaba la importancia de las normas y cómo las jerarquizaba. En el día de hoy se les presenta otras posturas para que ustedes vayan viendo de qué manera o cuáles se acomodan a ustedes y también de acuerdo al ensayo y de acuerdo a la película que están viendo, logren ubicarse. Vamos a conversar sobre el surrealismo. Ese surrealismo que está presente dentro de la esencia del derecho como una corriente del pensamiento jurídico, ojo, pero que centra su esencia entre el derecho y la realidad. Fíjense que cuando hablamos de Hans Kelsen, hablamos de la teoría pura del derecho, o sea, la norma en sí aislada de otro aspecto, solamente por ser norma, tenía que tener una jerarquía. Otros autores comienzan a visualizar que para poder hablar de esa norma, que ya vamos a ver qué significa norma para el derecho, tiene que ser analizado el derecho, que ya habíamos indicado, que tiene que ver el derecho como si fuera el universo, donde están las nubes, donde está el sol, donde están los planetas. O sea, es un mundo entero y dentro de ese mundo entero forma parte del derecho. El derecho, para poderse entender, debe evaluarse junto con la realidad social. Es decir, que él, a diferencia de otras teorías, como por ejemplo el positivismo jurídico, parte del contexto de que ellos operan, que las normas, para poder ser interpretadas, para poder ser evaluadas, para poder ser comprendidas, tiene que analizarse sus factores socioculturales, sus factores económicos, para poder ¿qué? Para poder ver de qué manera se aplica y de qué manera se va a interpretar. Fíjense eso. Estamos hablando entonces que cuando visualizamos a los y un naturalista, estamos hablando de que el derecho no solamente es norma, oído al tambor, porque quienes pensamos, y me incluyo porque yo formo parte en un aspecto de cierta corriente del naturalismo, de quienes piensan de que el derecho no solamente es una norma, sino que va mucho más allá, donde ese deber ser tiene o se comparte con el contexto de la norma, con los valores, pues tiene que tomar en consideración la figura del naturalismo.
En este caso, habríamos, ¿verdad? O vamos a traer como primer representante para que ustedes, ¿verdad? Tengan autores que vayan a sustentarle su pensamiento, su vocabulario y su narrativa a Emilio Durkheim. Cuando nosotros hablamos de la figura de Luz, naturalismo, vamos a hablar de Emilio Durkheim como el sociólogo francés del siglo XIX más importante, donde realiza una contribución no solamente al naturalismo, sino que él trabajó dentro de una posición netamente crítica, tomando en cuenta su pensamiento sociológico. Fíjense que para Emilio Durkheim, a diferencia de Hans Kelsen, él plantea una corriente jurídica, pero también con contexto filosófico, donde los principios y las normas del derecho natural, es decir, el hombre en su propia esencia, forme parte dentro del contexto del derecho y no esté aislado. Es decir, que Durkheim parte del criterio de que las normas y los valores sociales, que mucho más allá de tener un origen trascendental o metafísico, se desarrollan en el plano del constructo sociocultural. Es decir, que para Durkheim estamos hablando de instituciones naturales enteramente dentro del producto de la organización. ¿Qué significa eso? Significa que Durkheim parte del criterio de que el derecho no solamente son las normas, sino que el derecho también forma parte el hombre y la condición humana. Pero la manera como él mira al hombre desde el punto de vista de la esencia de su condición no tiene nada que ver con valores metafísicos, sino que tiene que ver con la condición del ser humano tomando en cuenta la forma como el hombre se relaciona en la sociedad. Por eso es que él habla de que mucho más allá del contexto metafísico, es decir, se aleja de Aristóteles para unirse, ¿verdad?, a la corriente platónica o a la corriente idealista, tiene que ver con la manera como evolucionan los valores y evolucionan las normas. Toma en cuenta, ojo, la condición social, la naturaleza, pero con la vida social. Es decir, que se habla de una perspectiva netamente sociológica. ¿Por qué les hablo de eso? Porque yo fíjense que yo me coloqué primero como parte de Durkheim, señalando de que yo considero de que el derecho no solamente son las normas, pero, ¿verdad? Para mí los valores sí forman parte de una esencia metafísica, mientras que para Durkheim los valores forman parte de la propia condición social, de cómo se va construyendo y cómo va evolucionando. ¿Por qué les hablo eso? Porque ustedes van a tener que analizar, enfrentar y tener, de acuerdo a lo que ustedes van a interpretar, una posición, si ustedes pertenecen al positivismo, al naturalismo o a qué tipo de positivismo pertenecen para poder interpretar las normas. Ejemplo, si nosotros hablamos del positivismo analítico, que tiene que ver directamente con la clase pasada, con Hans Kelsen, estamos hablando del estudio del derecho basado en la lógica y tomando en cuenta su estructura, su formalidad, su validez, tomando en cuenta el lenguaje que debe ser claro, un lenguaje jurídico, tomando en cuenta la certeza jurídica, porque la norma está para que se entienda. Ojo. Si hablamos del positivismo sociológico, que también toma en cuenta esa corriente tan dada en la carrera del derecho, que tiene que ver con que la norma lo es todo y así se establece, se enfoca en la relación entre el derecho con lo social, donde ese derecho con lo social se va a permear con la conducta del individuo y esa conducta del individuo toma vida junto con las normas jurídicas de acuerdo a la costumbre y a la práctica social donde se aplica el derecho. Es decir, que no es lo mismo el positivismo sociológico en Venezuela que en Ecuador, porque la costumbre va a alimentar o va a permear lo que significa la norma jurídica. ¿Por qué ustedes deben tener en consideración ambas teorías? Porque ambas teorías interpretan, vislumbran y comprenden el derecho desde perspectivas diferentes. Y cuando ustedes analicen un autor o cuando ustedes comiencen a leer teorías o diversos libros, ustedes se van a dar cuenta cuál es la postura de ese autor, cuál es la postura incluso de ustedes cuando hablan, si pertenecen al positivismo analítico o se casan con el positivismo sociológico, tomando en cuenta. Vuelvo a decir que el analítico se concentra solamente en la lógica del derecho, mientras que el sociológico se concentra en la sociología, tomando en consideración de que los factores sociales transforman las normas, o sea, no se transforman a motu propio por querencia del hombre, sino que es la sociedad la que le obliga a que ella se va a transformar. Ojo, positivismo analítico, de acuerdo a la postura que ustedes tengan. Recuerden que aquí todas las posturas son válidas y todas las posturas tienen valor. Aquí no hay una que sea más importante que otra, ni que una sea mejor que la otra, sino con cuáles se interpretan ustedes y tengan la coherencia al momento de la escritura y al momento del discurso oral.
Cuando hablamos del positivismo analítico, estamos hablando de Hans Kelsen, ya lo habíamos visto, desarrolla una teoría pura del derecho, tiene que ver directamente con el contexto de que el derecho es dado de acuerdo a la norma, o sea, la norma la autoalimenta, es autosuficiente, más allá de cualquier aspecto moral o político. Mientras que el positivismo sociológico, donde tenemos, por ejemplo, Emilio, al contexto, no a Emilio Durkheim porque él se arropa dentro del contexto de lo que va a significar la figura del naturalismo, sino lo que tenemos con el concepto de Erling, que considera, ¿verdad?, precursor de lo que va a significar esa figura del derecho, tomando en cuenta, oído al tambor, que la norma no es producto de una autosuficiencia propia, sino que es producto de una condición social. Por eso es que se le agrega la palabra sociológica. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo está Pong, cómo está Ladler, dentro del contexto del positivismo sociológico. Vuelvo a repetir, ustedes están haciendo un doctorado. El doctorado significa un estudio de quinto nivel. Cuando ustedes, ¿verdad?, desarrollen una narrativa científica, una narrativa de 3 páginas, un ensayo, como se le llama normalmente, pero nosotros a nivel doctoral lo llamamos narrativa científica o producto, esa narrativa que ustedes van a efectuar, cuando ustedes comiencen a ejecutar su discurso, siempre deben estar no llenos de palabras sin sentido o que ustedes desconozcan el sentido, pero siempre deben tener un discurso coherente, íntegro, donde incluyan lo que ustedes van a hacer con autores y filósofos. Ejemplo, si ustedes, ¿verdad?, pertenecen al contexto de el modo de pensar del derecho penal bajo la figura del derecho penal del enemigo, donde ese modo de pensar o de abordar el derecho tiene que ver con el derecho leviatán, con el Estado, poder punitivo, donde se investiga sin que se conozca o que conozca la persona que se está investigando, que se aleja del garantismo. Ustedes tendrían que casarse, ¿verdad?, además de Jacobot, que fue el padre o uno de los padres de ese derecho penal del enemigo, interpretar cómo Jacobot en ese derecho penal del enemigo interpreta la norma. Y si Jacobot dice que el hombre que yo estoy investigando, que tiene unas garantías, yo voy a hacerlo, ¿verdad?, a escondidas de él, sin que él se dé cuenta, y eso es legal, porque yo tengo que proteger al Estado. Yo pudiera, en un primer momento, de señalar de que Jacobo tiene una esencia epistémica dada del positivismo analítico, porque la norma justifica que él analice o que él interprete o que él persiga a las personas sin que la persona se respete el contexto de los derechos humanos. Pero si yo me voy a casar, por ejemplo, con Luigi Ferrajoli, donde el garantismo forma parte del contexto de cómo abordar el derecho, donde las libertades y los derechos humanos son fundamentales, habría que ver que tanto el positivismo analítico como el sociológico quedan cortos, porque forman parte de la esencia de que el derecho no solamente es una norma, y tampoco es una norma que es producto de una sociedad, tiene que ver con valores, y esos valores entonces me casan más con el naturalismo, otra corriente filosófica. Quiero que lo vayan entrelazando de esa manera para que ustedes vayan tomando en consideración. Les voy a presentar a una persona que va a ser muy importante y que es muy importante en la vida de los abogados. Y así como Hans Kelsen debe ser una referencia muy importante para nosotros, porque nosotros, aun cuando en muchas oportunidades queremos alejarnos de ese pensamiento crítico y único de lo que es el derecho de que por sí solo se basta, cuando somos, por ejemplo, voy a poner mi caso y me disculpan que me ponga yo como primera persona, cuando era funcionario público, yo consideraba que la norma era el bien supremo y más allá de lo que pudiera significar la justicia, creyendo que la norma ya tenía la justicia, entre comillas, incorporada, más, sin pensar al individuo a la cual estaba aplicando la norma. Por ejemplo, cuando era fiscal de corrupción, hablaba, ¿verdad?, de casos de un sometimiento, de una entrega controlada por $10, porque el funcionario había incumplido con su deber. Habría que explicarse realmente si en ese momento mi postura estaba casada con mi esencia filosófica y con mi corriente filosófica, porque parecía que no era muy garantista. Eso significa que nosotros cuando estamos en un quinto nivel, cuando somos doctores, mucho más allá de un título, uno debe tener coherencia al momento de actuar. Y esa coherencia significa que sí es importante, queridos amigos, sí es muy importante para los abogados y para todas las personas que están haciendo estos doctorados, tener un contexto y una narrativa científica y doctrinaria y filosófica. Quien les diga lo contrario, piensen que ellos, aun cuando nosotros dentro de este pensamiento somos de la idea de que nadie tiene la razón, pues aquí si pudiéramos tener o pecar un poco de soberbia, que los equivocados son ellos, porque todo nace de algo. Por eso es que uno debe
vislumbrar y debe conocer todo, y antes de casarse con alguien, conocerlos a todos, porque todos tienen un motivo que te convence. Fíjense que Augusto Comte, así como la figura de Hans Kelsen, que cuando uno lo analiza de manera externa, uno dice, no, ya yo no tengo nada que ver con él. Pero cuando uno lo estudia, cuando uno lo lee, uno ve tan encantador el momento histórico en que él estudió el derecho, en que él, ¿verdad?, figuró el contexto de la figura, de la esencia de la autodeterminación y autosuficiencia de la norma, de poder jerarquizar, que uno se convence de su teoría. Pues bueno, eso pasa también con Augusto Comte. Augusto Comte, como estamos hablando del positivismo propiamente, que es el de Hans Kelsen, como el positivismo sociológico, Augusto Comte es una persona sumamente importante porque él establece o hace un análisis o forma una postura ecléctica entre ambos positivistas. Estamos hablando del fundador de la sociología como disciplina científica. Quiero decirles, queridos amigos, que los abogados que tienen mayor bagaje o que tienen un bagaje de contexto para poder interpretar para la escritura son aquellos que toman en serio la disciplina, llámese sociología, filosofía, deontología, lo que pudiera significar para quienes interpretan que la criminología es una disciplina, para otros es una ciencia, la criminología. Estamos hablando entonces de que si es el padre de esta disciplina jurídica, él realiza un aporte sumamente significativo a lo que va a ser el derecho, porque él va a ser el precursor de la sociología, no cualquiera, sino la sociología jurídica. Fíjense que él, desde un enfoque positivista en la norma, él parte del criterio que el derecho, pero también sus instituciones, tienen una postura netamente fría, que es científica, donde las especulaciones metafísicas de los ideales no deben estar al lado, sino que realmente el derecho se puede interpretar, se entiende cuando yo lo comprendo, cuando yo lo observo empíricamente, cuando yo veo los fenómenos sociales. Es decir, que más allá de poder hablar de una justicia como valor, yo voy a interpretar si el derecho es justo o no es justo cuando yo observo, cuando yo mido, propio de los abogados, un fenómeno social. Ese fenómeno social está lleno de factores sociales, históricos, culturales, y yo voy a interpretar cómo lo afecta. Segundo, él señala que para poder interpretar ese derecho, además de tener una postura, una posición positivista, donde el derecho por sí solo se basta, pero tomando o alejándose del anterior autor en el contexto de que aquí se evalúa frente a la sociedad, él señala de que el derecho es interdependiente de lo social, es decir, que el derecho no se estudia de manera aislada como plantaba Kelsen. Aquí se abraza con los fenómenos sociales, por eso es que a él lo llaman el padre de la sociología jurídica, se abraza con la economía, se abraza con lo moral, entendiendo que no son valores metafísicos, sino que se entrelazan con este fenómeno social. También para poder estudiar, Augusto Comte, el derecho, señala que él combina lo que va a ser la evolución social, es decir, de qué manera se combina, cómo evoluciona y se transforma a lo largo del tiempo los tribunales, los fenómenos, la cultura, para poder entender que el derecho cambia, no porque yo quiero que cambie como individuo, sino que la sociedad, de acuerdo a su evolución, exige que cambie. En algún momento, la sociedad pretendía señalar, ejemplo, que los delitos de los ilícitos cambiarios, por ejemplo, en Venezuela, eran válidos. Luego la propia sociedad, de acuerdo a diversos factores, consideró que ya estaba dentro de un contexto de derogación y fueron derogados. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Ecuador y en Venezuela, que estamos hablando en el contexto del homicidio de la mujer. Las mujeres que mueren por su condición de mujer, las mujeres que sufren una muerte por su condición de mujer, requerían otra forma de ser abordado el estudio, porque estudiar o pretender evaluar la conducta del agresor, del hecho de matar a una mujer por su condición de mujer, de odio, de desprecio, tenía que tener otra figura que está alimentada de corrientes filosóficas, feministas y literatura. Y eso tiene que ver con el femicidio, que así es catalogado tanto en Venezuela como en Ecuador. Por ejemplo, en Argentina es llamado feminicidio, en República Dominicana es llamado feminicidio, en México es llamado feminicidio. Ambas estudian, ¿verdad?, lo que se refiere, pero si lo analizamos desde el enfoque de Augusto Comte, pudiéramos señalar que los países
visualizaron que para poder ubicar como política criminal ese tipo penal de femicidio y feminicidio, tuvo que ver de acuerdo al comportamiento del Estado. Ecuador y Venezuela lo denominaron femicidio por considerar que es la muerte de una mujer en su dogmática penal, mientras que México lo consideró feminicidio porque consideró que la muerte de una mujer por razón de género tiene responsabilidad el Estado por observancia o por inobservancia, es decir, por acción o por omisión. ¿A qué les hago eso, aun cuando esto no es una clase de perspectiva de género? Se los traigo a colación porque el derecho responde a la necesidad de una sociedad, que es lo que está señalando Augusto Comte, que tiene que ver directamente con la manera como evoluciona el derecho y cómo se puede interpretar el mismo, lo que permite que se clasifiquen no las normas netamente en una jerarquía, sino que las ciencias toman prevalencia para poder interpretar el derecho. Y es por eso que él dice que para poder interpretar, para poder vislumbrar lo que es el derecho y la norma jurídica, tengo que tomar en consideración otras disciplinas, por ejemplo, la sociología, por ejemplo, la disciplina de la sociología jurídica. Entonces, fíjense la diferencia de lo que significa el positivismo analítico de Hans Kelsen, donde la norma se basta a sí misma, con el positivismo sociológico de Augusto Comte, que es el padre de la sociología jurídica, que toma en cuenta que aun cuando él mismo señala y declara y devela que tiene una postura netamente positivista, la norma deviene de un hecho social, la cual nos permite entender de que no se puede pretender analizar la norma solamente con el derecho, sino que debe estar anclado con los fenómenos sociales, porque son los fenómenos sociales quienes permiten que la norma se pueda modificar, y de allí la importancia de relacionarla con disciplina jurídica. Eso permite entonces evaluar de qué manera nacen diversas formas o corrientes para poder identificar, además de Hans Kelsen, además de Augusto Comte, además de Emilio Durkheim, la manera como la ciencia jurídica ya toma énfasis en la aplicación de la vida cotidiana, porque nos damos cuenta, o en la propia historia se da cuenta en su evolución, que poco decimos cuando estudiamos al derecho o a la norma solamente como una autodeterminación, poco decimos o analizamos el derecho cuando solamente estudiamos la evolución, si no la entendemos desde una aplicación. Y para ello nace la figura del realismo, un realismo que tiene que ver directamente cómo se analizan ya los operadores de justicia, llámese jueces, llámense abogados, llámense fiscales, cómo interpretan esas normas jurídicas y cómo, ¿verdad?, logran superar la figura del formalismo jurídico. Y es aquí, ¿verdad?, que yo les traigo para que ustedes tomen en cuenta y lo anoten a Carl Oliver, que él se destaca como un jurista, que puede ser que les sea interesante a ustedes, para el siglo XX, que analice el lenguaje del derecho. Porque se lo señalo para que lo tomen en cuenta para la película o para la tesis doctoral que ustedes están señalando para ambos. Porque él indica que más allá de establecer una importancia de la ubicación de la norma, más allá de entender cómo evoluciona la norma, más allá de casarnos con la esencia propia de los valores, de cómo están alejados de la norma o cómo se deben figurar, para Oliver, él señala que la lengua es lo que realmente importa dentro del derecho, porque es lo que lo conecta con la realidad. Y es aquí, oído al tambor, muchachos, porque aquí hay un enfoque disruptivo para la postura del derecho, porque él plantea de manera formal que el lenguaje jurídico va mucho más allá de las normas a lo que nos tiene acostumbrados los positivistas, sean analíticos o sean sociológicos, porque va mucho más allá de una norma, porque las normas detrás de ella tienen principios y que va a estar casado con lo que va a figurarse con la realidad social. De allí es que él parte del criterio que no es lo mismo una norma, insisto, o sea, alejado a una norma cuando yo la aplico a la sociedad y de cómo la voy a interpretar. Pero esa interpretación, a diferencia de Augusto Comte, a diferencia de Emilio Durkheim, parte del criterio que se analiza de acuerdo a cómo el lenguaje cambia el contexto de cómo se va a aplicar o cuál es el impacto que va a tener la propia norma dentro del mundo jurídico. Es por ello, ¿verdad?, de que él va a presentar un realismo, y ese realismo, ¿verdad?, va a tener diversos enfoques. Uno, él critica el formalismo jurídico, el positivismo propio, porque señala que es absurdo pensar que el derecho solamente puede ser el objeto de una norma abstracta. Él señala que para poder hablar del derecho, eso se parece un poco más a lo que nosotros estamos acostumbrados, se tiene que
interpretar y se tiene que traer a colación la práctica judicial. Es decir, tengo que entender cómo los jueces, cómo los abogados lo aplican de manera concreta, o sea, de qué manera es el derecho concreto, se pareciera mucho al pensamiento de lo que nosotros, ¿verdad?, entendemos cuando leemos a la figura de Piero Calamandrei. Señala directamente de que el derecho no es un sistema cerrado, todo lo contrario, de que el derecho tiene que ver con la discrecionalidad de cómo lo interpreta, cómo lo argumenta el juez. Por eso él señala que la interpretación debe estar aunada, como señala Augusto con diversas disciplinas, la sociología, la antropología, pero para que el ciudadano, en este caso el juez, comprenda el derecho. Por ende, rechaza todo lo que tiene que ver con la idea de que el derecho se reduce solamente a lo deductivo, o sea, que solamente es la ley, sino que va mucho más allá. Fíjense ustedes que es una postura distinta, diferente, que tiene matices del positivismo jurídico, que tiene matices del positivismo jurídico sociológico, pero que incorpora un aspecto primordial o un agente externo que ni Cal, ni Augusto Comte, ni Emilio Durkheim lo había señalado, y tiene que ver con el juez, con la práctica social, y esa práctica social de la interpretación y aplicación de la norma, él la considera que tiene que ver con el lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico para él no solamente era la figura, ojo, de lo que pudiera significar el contexto del hablar, sino también de la escritura, y de ahí la manera como se emiten algún tipo de sentencia. Eso nos permite señalar entonces que, de acuerdo a ese bagaje de autores que ustedes poco a poco lo van a ir incorporando dentro del lenguaje, no tienen por qué ser solamente de la postura de Augusto Comte, pueden criticarlo y pueden tener algún tipo de postura mixta hasta ahora, hasta que logremos descifrar lo que se van a señalar, de ver cómo la sociología forma parte del derecho como una disciplina que tiene impacto. Y cualquiera que sea la forma como se aborde, bien sea como Emilio Durkheim, bien sea como Augusto Comte, o bien sea, ¿verdad?, como Rodot, dentro del contexto del lenguaje, la sociología integra el derecho y lo integra para poder generar una visión completa. ¿Por qué es importante que lo entendamos? Porque cuando analizamos una norma jurídica, cuando vemos cuál es la estructura de la norma jurídica, pues tenemos que traer en colación de que el derecho, per se, la ciencia del derecho, no está sola, sino que la misma se alimenta a través de variables, y esas variables para los autores es la propia sociología, al punto que Augusto Comte le señala: hola, aquí estoy yo, soy el padre de la sociología jurídica, no se olviden de mí. Hasta esos autores les pregunto, ¿con cuáles se casan ustedes? Buen día, Pues están maestra. todavía analizando los autores. Y Dieguito, Leyes especiales para las mujeres, para los animales, leyes especiales para los ancianos, leyes especiales para los niños, es decir, un grupo determinado. O cuando una jurisdicción es determinada. Ejemplo, responsabilidad penal del adolescente, que tiene una jurisdicción especial para el sistema penal de responsabilidad del adolescente, del cual también se subroga en parte de acuerdo a la Convención Ecuador. Fíjense, ¿verdad?, la manera como están señalando. Entonces, cuando nosotros pretendemos criticar desde el punto de vista constitucional los derechos humanos, que una ley es discriminatoria. Por ejemplo, los hombres que señalan que es una discriminación que las mujeres tengan leyes y ellos no tengan leyes, deben ponerse a analizar cuál es el ámbito de validez de la norma, cuál es la esencia de la norma, porque el ámbito personal dentro de la validez de acción positiva es lo que marca la distinción de la existencia de normas especiales como, ¿verdad?, el contexto de una constitucionalidad. Por eso uno no debe ser tan laxo al momento de emitir pronunciamientos. Esa norma jurídica, además de tener un ámbito personal, un ámbito territorial y un ámbito de lo que pudiera ser temporal, la misma va a tener aspectos que son fundamentales que ustedes van a analizar o que todos los días nosotros analizamos, porque nosotros vemos que la norma que busca regular un comportamiento. ¿Qué comportamiento? El comportamiento humano de lo que ocurre. Entonces vamos a ver que la norma tiene una generalidad donde nos permite indicar quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, a quién va dirigido, si va dirigido a toda la sociedad, si va dirigido a un grupo determinado, cuál es la abstracción, de qué manera se aplica, si tiene verbos rectores, cuáles son los verbos rectores, cómo está redactado y de qué manera está redactada su coercibilidad en el contexto imperativo. Cuando señala deberá, se podrá, o sea, son contextos diferentes para poder interpretar la norma. Habría que señalar ese positivismo puro nos permite esa interpretación en el contexto de aplicación, de abstracción de la norma.
Ustedes, cada uno tiene su respuesta. Eso permite indicar que como yo tengo que evaluar con qué teoría voy a casarme, tengo que entender que la norma per se tiene un contenido. Ese contenido va a tener una estructura donde va a haber un supuesto de hecho y un supuesto jurídico. Y ese supuesto de hecho con el supuesto jurídico va a tener en el contexto coercitivo o por lo menos el concepto de exigencia. Va a tener una función. Toda norma tiene un fin para una conducta, una regulación, algo. Va a tener una jerarquía, porque las normas de acuerdo al contexto no es lo mismo una norma local, una norma municipal que una norma internacional. Y va a tener el significado de acuerdo a la interpretación. Y oído al tambor, la interpretación va a variar de acuerdo a la postura que tengamos. Por eso, cuando yo doy clase de oratoria o de argumentación jurídica, siempre les señalo, es obligación para nosotros como operadores, como parte del sistema de administración de justicia, conocer al juez. Todo el mundo dice, ah, sí, yo lo conozco, ¿verdad? Es flaquito, yo me tomo café con él. No, no, no. Estoy hablando de chisme ni de que lo conozca. Cuando yo hablo de conocer al juez, conocer a tu contraparte en argumento jurídico es saber cuál es la teoría, cuál es la corriente que sustenta o que dirige al juez o a tu contraparte. ¿Cómo lo logro? Determinando y leyendo las sentencias que ha emitido el juez, viendo los escritos que ha emitido la contraparte para ver de qué manera yo lo voy a contraatacar. Si él tiene un lenguaje netamente liberal, que pertenece al contexto del garantismo del Luigi Ferrajoli, yo no puedo contraatacarlo a él con el derecho penal del enemigo, porque sería absurdo, porque mi contraataque, mi argumentación no va a tener validez. Es lo mismo que sucede con los jueces. Si ustedes leen una sentencia donde el juez es parco, donde el juez analiza conforme a la norma, ya saben que estamos hablando de un juez calceniano, de un juez que pertenece al positivismo jurídico. Como ustedes lo vayan a convencer a él a argumentar sin perder la esencia de quiénes son ustedes, tiene que ver con ese tipo de argumentos. Por eso, cuando nosotros hablamos de la norma, no solamente hablamos del supuesto de hecho y de derecho, sino quién lo interpreta, porque la interpretación de la norma varía del hombre. Y el hombre varía su interpretación de acuerdo a la postura. La postura que uno le tiene a las normas va a variar de acuerdo a la corriente de pensamiento que uno devenga. Si uno, ¿verdad?, es del criterio de el realismo jurídico, del lenguaje jurídico. Si uno es de la postura de Michel de Foucault, si uno es de la postura dentro del contexto de John Rawls, pues la interpretación de la norma va a ser una interpretación argumentativa crítica. Pero si uno no es del contexto del realismo jurídico, sino de la sociología jurídica, donde no me convence Augusto Conte, sino Emilio Durkheim, dentro del desarrollo de la sociología, pues estaríamos hablando entonces que son las corrientes sociológicas que alimentarían mi interpretación de esa normativa. Ustedes son los que deciden cómo lo van a interpretar, pero ojo, eso es lo que nos permite a nosotros tener la, digamos, la sabiduría y la humildad para entender que cuando vemos que una persona interpreta la norma de manera contraria, antes de decir estás equivocado o decir no sabes nada, tengo que preguntarme yo cuál es la corriente con que él está interpretando. Muchos abogados interpretan normas sin tener jamás un piso ontoepistémico, es decir, que son abogados que están muertos en vida. Ustedes no, ustedes van a ser doctores. O sea, ustedes tienen que interpretar las normas con un contexto de que si las personas les digan que están equivocados, ustedes digan, perfecto, por tu postura. O sea, una equivocación dada a tu postura, pero no significa que mi postura sea la errada. O sea, lo que es errado es porque choca con tu forma de ver el derecho. Por eso vemos que existen miradas distintas para poder interpretar las normas jurídicas y, por supuesto, el ordenamiento jurídico. Eso permite entrelazar y que ustedes, ¿verdad?, fundamenten que las nociones jurídicas del derecho no están aisladas de las normas. Las normas son estructuras de un silogismo y las normas se alimentan de las nociones del derecho. Es decir, que la norma articula todo lo que tiene que ver con el derecho, todo lo que tiene que ver con lo social, para poderlo comprender y para poder tener vida. Si no fuera un simple esqueleto que no va a tener validez. Ahora sí, ¿qué dudas tienen antes de que nos saquen de la sala o entren ustedes y me quedo yo todavía mirando el teléfono para ver si están por ahí? No se van a quedar mudos. Maestra, buen día. Por dar la evaluación, dice 15 de octubre, sin embargo, en el aula yo lo coloqué hasta el 30 de octubre, o sea, coloqué ambas asignaciones hasta el 30 de octubre para que ustedes, ¿verdad?, pudieran verlo con claridad. Los escucho para ver qué dudas, preguntas tienen. Maestra, buen día. Si me escucha, maestro, buen día. Maestra, Sí se te escucha, Diego.
Gracias, muy amable. Parece que no hay retorno, no se conecta con la Sí se te maestra. escucha. Ahora sí te Gracias, escucho. muy gentil. Bueno, yo tenía más bien una duda cuando usted hizo una referencia a un autor, lo anoté, Olive Crona, y señalaba sobre el lenguaje jurídico y la realidad. Ujú. Pero luego señala en la otra diapositiva A a otro autor. Jewelin, a otro autor. Ajá. Y ahí me nació una inquietud, porque yo estuve haciendo una relación entre el derecho y la parte de comunicación. Entonces, era sobre el constructo de una realidad que se hace normalmente entre, eh, digamos, la norma, entre lo que es la creación propia de un proceso judicial frente a lo que es la creación en una realidad en comunicación social. Digo esto porque efectivamente me parecía una situación bastante De mucho compleja, estudio. justamente, y que trato llevarlo, ojalá, para ver a un futuro tal vez un proyecto de tesis, es de este constructo que se lo realiza a través de medios de comunicación. Bueno, En fíjate ese, que, disculpa, no, continúa, Diego, disculpa, es que yo hablo mucho, entonces me emocioné por porque favor, te por iba a dar una favor, idea. por favor, lo que pasa es que en la vez anterior usted me señalaba y obviamente me puse a leer un poco a Dorkin y también a Al Ross. Ajá. Entonces, eh, claro, mientras voy leyendo siguen saliendo más dudas y muchas más dudas, Eso y, significa que estás vivo. pero sin embargo, o sea, algo que yo veo es el poder que tiene como medio la comunicación en este caso, y la injerencia que lleva también, y con lo que usted hoy me trajo este autor, lenguaje jurídico y realidad, me sigue llenando la duda por donde empecé. Regresé nuevamente al inicio, en donde yo decía esta parte del derecho que se supone en la creación, cuando usted menciona a Kelsen en la parte analítica o en el caso de Comte en la parte sociológica, tiene con una aceptabilidad, obviamente, social, y ahí se conectan. Entonces, esta parte de legitimación, ¿cómo legitimo algo? ¿Cómo hago una realidad? ¿Y por qué la falta de credibilidad, no solamente en el derecho, sino en todo el En la sistema sociedad. jurídico? Es justamente, nace en gran parte por la parte comunicacional. Entonces, estoy tratando de hacer un enfoque desde este lado. No sé si me puede ayudar en esto. Claro, fíjate, cada clase les va a generar eso y esa es la idea, que le genere incertidumbre. Fíjate que yo, ¿verdad? De manera intencional, comencé hablándoles, ¿verdad? Solamente les hice mención a Oliver Crumb porque pocas cosas se escriben de él, porque él sencillamente quiso disrumpir en el contexto de la pelea existencial, porque seguramente eran amigos, pero de la pelea que habían entre el positivismo sociológico y el positivismo racional, entre la pelea de interpretación de la sociedad de Emilio Durkheim junto con Augusto Comte. Entonces él aparece, para allá va, es muy bueno estudiar la sociedad, pero dice él, ¿qué tiene que ver el lenguaje? Dice Olivier Crack. Entonces, cuando uno comienza a investigarlo, él poco escribió sobre el desarrollo de eso y por eso les trae cómo autores comenzaron a usarlo a él como postura dentro del lenguaje, y uno de ellos fue Lewitt, que estableció, ¿verdad?, el lenguaje, pero en el entendido o tomando en consideración de que el lenguaje era importante por la manera como los jueces comprendían lo que nosotros decíamos. Eso es para que lo tengas en cuenta. ¿Por qué les traigo eso? Porque tú te estás metiendo en un tema muy, muy importante que tiene muchas aristas y que partimos del criterio, como tú señalas, ¿verdad?, de los derechos en serio. Hablamos, ¿verdad?, del contexto de la teoría de la justicia. Hablamos, ¿verdad?, de ese contexto de que va mucho más allá de la norma, pero tú hablas de algo muy importante que lo asomaste en la primera clase y lo sigues asomando, que tiene que ver con el poder de la comunicación. Entonces tú dices, bueno, ¿será que estos autores me enriquecen? No, estos autores a ti
hoy no te van a decir más allá de que el lenguaje tiene un impacto al momento de interpretar una norma. Eso para ti es importante, porque te está dando la razón frente al derecho de que algo pasa, que una cosa es lo que señala el positivismo jurídico puro en lo que indica una norma, que matar es tal cosa, y otra cosa es cómo lo interpreta el poder de los medios y redes de comunicación que crean la verdad, la convierten, la destruyen. Entonces estamos en una era, o eso es lo que tú estás analizando, la interpretación de la posverdad. Entonces sigues en el camino, pero hoy te lo voy a complicar más. El constructo de lo que tú estás haciendo, que también lo puedes hacer y lo puedes alimentar tanto para el ensayo como para el trabajo, para la película, que te sirva para tu tesis doctoral, la vas a unir con lo que tiene que ver con la posverdad. O sea, todos los autores que tienen que ver con la posverdad. Yo te voy a mandar ahorita varios autores, ¿verdad? Porque yo soy una apasionada del estudio de la posverdad y ese análisis comunicacional y esa performatividad del lenguaje. Te voy a mandar también un ensayo que yo hice cuál es el impacto de la performatividad del lenguaje comunicacional. Y ahí te voy a decir con quién me casé yo para ver si esa persona con quien yo me casé como filósofo, que fue Karl Popper, que no, ustedes no lo conocen todavía, pero o sea, es bueno, ¿verdad? No, porque no los quiero aturdir, porque no se van a meter en clase. Entonces van a decir, esta vieja habla puras locuras y entonces son todos amigos de nosotros, son amigos de ustedes, estas personas. Pero ya vas a conocer con ese ensayo a Karl Popper que seguramente te va a interesar y te puede ayudar para la respuesta que tú quieres, porque suma mucho de lo que tú estás buscando en un solo autor. Entonces eso te va a dar una tranquilidad para poderlo desarrollar. Pero esto se los traje de manera intencional para que vean el impacto que tiene el lenguaje, que no solamente es el lenguaje para poder establecer el vocablo, sino que es tan importante los autores que hablan del lenguaje jurídico, que solamente hablan, por ejemplo, para la importancia para el juez como interpreta. O sea, que es tan importante o es el contexto, y sigue siendo, si ustedes lo analizan en profundidad, sigue siendo kelseniano esa postura. Porque que me hablen solamente de que el juez es lo que importa, porque es la boca del juez quien tiene la razón, donde quedan los demás operadores. O sea, es algo, ¿verdad? Como que de llamar la atención, pero si lo analizamos de manera bondadosa, podemos indicar que tiene que ver directamente es con que la importancia como el juez comprende. Por eso es que le hablo de la argumentación. Otra pregunta, además de dejar a Diego, ¿verdad? Que lo dejé con más tarea porque lo voy a Muchas atorar, ¿verdad? gracias. No, pero K-Popper te va a encantar. Es demasiado bello. Gracias. Y Muy gentil. te Profesora, va, si me permite. María dígame, dígame. Alejandra, Profesora, si me permite una palabra, por favor. Sí, claro, mi amor, disculpa, ¿cómo no? Sí, estaba pidiendo la palabra porque no podía escucharla a usted porque el aula de IESIB estaba en alta voz y no podíamos escucharle claramente lo que usted hablaba. Pero bueno, ya aunque tarde, pero ya apagaron el micrófono. Profesora, tengo una duda. Yo hasta ahora no he podido ver la película por cuestiones de trabajo, pero lo voy a hacer en estos días. El compañero, el doctor Diego Andrade, en días anteriores preguntó en el chat y dijo, esta es la película, y decía puntos rojo. Y buscó otra imagen de la película que se llama solamente rojo. O sea, ahorita ya me confundí. No te confundas, pueden ser cualquiera de las dos películas. Ambas, ¿verdad? Son una versión del mismo hecho, pero con distintos autores. Yo he visto ambas, por eso fue que le dije a él, es esa también. Pero, ¿verdad? A mí me gusta, por lo menos, me gustan mucho las películas y me gusta mucho, ¿verdad? Todo lo que tiene. A mí me gustan más los autores de esta película, ¿verdad? De estos autores que les puse la carátula. Pero cualquiera de las dos, en Netflix consiguen esta tranquilamente. No sé dónde consiguió Diego la de él, No, porque la segunda versión no es tan fácil de conseguirla. O por lo menos a mí no me fue fácil. La conseguí en claro, Netflix. En Netflix está la que yo envié, está en Netflix, maestra. Ah, también. Ah, bueno, y en La que Netflix yo también está envié. esta. Esta de acá no me salió así como rojo, sino la otra que le había enviado, esa es la que sí conseguí, yo ya la vi. ya. Gracias, profesora. Gracias, Diego. De nada, mi amor. En caso, muchachos, de que ustedes, ¿verdad?, se les dificulte esa película y ustedes consideren no es realmente aburrida y quieren analizar otra película, la pueden hacer. O sea, tienen esa libertad, pero me tienen que contestar las mismas preguntas que les estoy haciendo porque es válida para cualquier pregunta que tiene que ver con el universo jurídico.
Ustedes son los que se imponen ese reto frente a esa realidad, que les sea más fácil o algo. Si ustedes ya vieron esa película, oye, no vuelvan a verla, porque no es lo mismo ver una película con unas cotufas o una noche de insomnio que ver una película que uno esté tomando nota. O sea, son cosas distintas. Otra pregunta, se les ve muy animados, ya los voy a aturdir con muchos autores. Maestra, eh, entiendo que sí estamos con el audio adecuado. Eh, yo realizo alguna práctica de orden penal y constitucional en mi actividad de orden profesional. Y claro, en el conjunto de eso que se llama academia, se procede a la discusión, al análisis efectivamente de las diversas corrientes del pensamiento jurídico. Y estas corrientes del pensamiento jurídico aplicadas naturalmente a las épocas históricas en que las normas tuvieron vigencia, ¿cierto? Hoy hablamos mucho de esta corriente que se llama el neoconstitucionalismo, que cobra mucha fuerza, mucha potencia a partir de la Segunda Guerra Mundial, el juicio de Nuremberg, y se toma fuerza el denominado garantismo penal, ¿cierto? Aun cuando corrientes como la de la teoría del derecho penal del enemigo, pues busca establecer los mecanismos contradictorios, un poco los anticuerpos contra esta modernización del pensamiento penal. Ahora bien, yo en algún momento, en un tribunal penal del máximo organismo de justicia, hablo de la Corte Constitucional, perdón, de la Corte Nacional de Justicia hoy, antes de la Corte Suprema de Justicia, como se denominaba, y claro, se hacía alusión a que el causalismo, que el finalismo, que la forma del juez para entender la norma y esa aplicación sensible frente a el por qué el delito se cometió relacionado con hechos sociales importantes o determinantes en el contexto del hecho, digamos, de la infracción penal. Y un juez decía, bueno, mira, tú me puedes hablar aquí de todas las corrientes y me puedes hablar del finalismo, del causalismo, de mixturas dentro de estas posiciones. Pero aquí en materia penal, la prueba. Pruébame si el delito se cometió o no. Pruébame el nexo causal entre el delito o la infracción penal y el sujeto a quien se está procesando, ¿no es cierto? Entonces, un poco a qué voy. A que efectivamente en la clase anterior veíamos un hecho que es cierto y que tiene que ver mucho con la sociología jurídica, que la norma esencialmente, más allá del positivismo, es una medida política elaborada por quien la hace en el organismo legislativo. Y esa norma tiene mucho que ver con la concepción de quienes están ahí, ¿no es cierto? Y de su Claro, visión de orden social frente a los hechos. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, en un momento determinado se dijo, a ver, robar un celular que tiene un valor de $200 no es un hecho que debería sancionarse con la pena tipificada por el robo, es decir, de 5 a 7 años en la estructura jurídico penal nuestra. ¿Sí? Y claro, prácticamente se establecieron medidas que determinan que el robo de un celular no es un delito sujeto a una pena. Esencialmente así. Y claro, se masificó ese delito, cualquiera roba un celular y se convierte tanto en una alarma social que efectivamente en el Ecuador existen, digamos, compra-venta de celulares que triplican inclusive el número de habitantes. Es decir, aquí tenemos 14, 15 millones de habitantes y hay 45 millones de celulares como resultado también del agravamiento de esta condición normativa que implica naturalmente una forma de concebir el tema social. ¿Sí? Pero bien, entonces, ¿a qué voy? La interpretación de la norma la hacemos todos, ¿cierto? La hace el ciudadano, la hacemos los abogados, la hacen los jueces. Decimos, ¿hasta cuándo? Hasta que el máximo organismo encargado de velar por la correcta aplicación de la Constitución
y las normas, la Corte Constitucional la defina. Un poco, esa es ahí sí entra Kelsen a través del concepto piramidal del orden jerárquico de las normas y normado también en cada una de las constituciones de nuestros respectivos países. La pregunta, si este es el concepto un poco eh, fundado, la idea es en qué momento entonces la aplicación positivista de la norma rompe realmente con este concepto interpretativo y con este concepto garantista del derecho penal, por ejemplo. Fíjate que, en primer lugar, en cuanto al autor que yo le señalo de la interpretación de la norma, no significa de que él tenga la razón o que él no la tenga la razón. Y rescato lo que tú señalas y se los digo como un consejo para ustedes cuando vayan a leer. Hay que ser, ¿verdad? Muy inteligentes al dar lectura a los autores de épocas pasadas, porque todos los autores responden a una realidad histórico-social, cultural. Pero esa realidad histórico-social que permite, ¿verdad?, para algunos interpretar que Maquiavelo era bueno, era malo, él es producto de su época. O sea, por ende, para tú poder interpretar o poder leer los discursos de Tito Livio, tienes que entender quién era Maquiavelo. Eso no significa de que su pensamiento pueda tener impacto en la era moderna o en la era posmoderna. Se los traigo a colación para que lo puedan señalar y para que no se sientan aturdidos con el autor que les señalé o que les traje o que habla de la interpretación solamente para el juez, porque como bien dice Edgar, todos interpretamos, o como bien dice Diego, hasta interpretan los medios de comunicación, que hasta en estos momentos vemos cómo condenan, absuelven, juzgan, liberan, crean políticas criminales, dicen lo que está bueno o malo y desfiguran lo que es el control social. Ahora, con respecto a la pregunta de Edgar, es una pregunta capciosa, diría yo, ¿no? Es una pregunta, ¿verdad? De que, fíjate que el juez con que él está hablando le señala, ok, muchas teorías, mucha habladera, como de ustedes saben qué, vamos a lo que es. Entonces ya él me está indicando de que él es una persona pragmática. Me dice, lo importante aquí es lo que tú me pruebas, por lo menos en el derecho penal, le señala el juez a Edgar. La prueba en el derecho penal también está alimentada de todas estas corrientes filosóficas y también devienen de cómo se interpretan y cómo nacen en ese constructo. ¿Qué pasa con las personas como el juez, que no puedo decir si es malo o bueno, sino que sencillamente es un operador de justicia? Primero, que su lectura o su descripción me permite a mí indicar de que es una persona netamente calceniana, o sea, de que aun cuando él se tilde o que se diga de que es liberal o que es garantista, a él lo que le importa es lo que señale la norma. Y la norma al lado de una jurisprudencia que lo sustente. Entonces ya nosotros sabemos de que es una persona positivista donde la norma es la que tiene la razón. Cuando él te señala, dime la prueba y me dice el nexo causal, ya te ubica dentro del derecho penal, dentro de la corriente del derecho penal clásico, porque aún cuando él diga que es liberalista, al hablarte del nexo causal, ya hablo de una concepción o de un constructo que viene de la parte clásica, sigue siendo positivista. Y él te dice que es garantista o te habla del garantismo de los derechos y garantía de los sujetos procesales porque te está respetando la norma. La pregunta tú, eso es para que la radiografía del juez con quien hablaste. La pregunta que tú dices, ¿en qué momento irrumpe en esa interpretación el garantismo? En todo momento, Edgar. O sea, el garantismo, si tú lo asumes como postura, si tu ejercicio y tu vida forma parte del derecho penal, el mío también forma parte del derecho penal, o sea, del derecho penal, ¿en qué momento, verdad, tú asumes una postura para poder ubicarte con Hans Kelsen del positivismo, con el garantismo, con el derecho penal del enemigo desde el inicio, con el discurso, verdad, de la logicidad? Cuando hablamos, ¿verdad?, del derecho del positivismo, que es válido y es muy bueno, lo que pasa es que yo personalmente, ¿verdad?, me he apartado de él, ya Mi ustedes, ¿verdad?, doctora, en algún momento conocerán. Pero ese disculpe, positivismo es válido cuando tú lo señalas y lo interpretas de que la norma, como te la indica Hans Kelsen, no es única y no se va a autodeterminar sola, porque ella por sí sola no basta, pero era necesario que él lo dijera en su momento histórico. Pero tú tienes que entender que la norma es producto y factor social, por eso se modifica. Y esa modificación de la norma producto social nos permite señalar que en Ecuador, en los actuales momentos, con los diversos cambios, ¿verdad?, de formas de gobierno, con los diversos acontecimientos culturales, sociales, al igual que Venezuela, nos obliga a entender de que tú tienes que casar ese positivismo jurídico en la interpretación de las normas cuando se habla, ¿verdad?, de que
los imputados no tienen derecho. Fíjate entonces, Edgar, que lo mismo, ¿verdad? Me pasaba a mí cuando estaba, era defensora pública, para poder visualizar eso. Entonces, tú te vas a preguntar, ¿cuándo nace? Desde el inicio. ¿Cómo lo vas a ubicar? Tú es de acuerdo a cómo tú te dirijas al juez. Hay algo, ¿verdad? Bien importante que uno debe aprender en la vida. Yo lo aprendí, ¿verdad? Un poco vieja, pero lo aprendí. Que una cosa es que tú tengas una postura, o sea, que tú te cases con el liberalismo, con Luigi Ferrajoli, o sea, por bien, o sea, en lo máximo, pero cuando tú estás ejerciendo, tú tienes que ejercer, argumentarle de acuerdo a lo que el juez quiere escuchar sin tú perder la esencia. Eso es lo que te puede estar pasando a ti o lo que nos pasa a todos los penalistas realmente. Por eso yo les digo, ¿verdad? Que esto está muy casado con argumentación, que cuando uno va a hablar o va a argumentar con algún tipo, ¿verdad? De caso, con los escritos, con la defensa, y que por eso, ¿verdad? Los penalistas hablamos, dime la prueba, o sea, que penalista no diga en qué norma está, en qué sentencia está. ¿En qué jurisprudencia está? Eso es lo que a nosotros nos gusta. Y nos reducimos y nos seguimos diciendo, somos positivistas. Tú, aun cuando seas, ¿verdad?, liberal o pertenezcas a ese contexto, porque una cosa es que la gente lo diga, otra cosa es que realmente lo case. Tú debes entender que como tú eres garantista y tú partes del contexto de los derechos, nace desde el mismo momento. Y no puedes permitir que el abstracto o lo frío de una norma violente los derechos constitucionales cuando el juez te dice la prueba. Esa prueba usted la va a interpretar desde el momento del inicio de la investigación con los elementos de convicción que tienen vocación probatoria, dependiendo cuál sea tu tendencia. Hay ahorita, en los actuales momentos, por lo menos para Parruf, que las pruebas existen desde el inicio. No se necesita ir al juicio oral para poder hablar de pruebas. Y otro, ¿verdad?, que señalan que no, que las pruebas son en el juicio oral. O sea, cualquiera que sea el criterio, lo importante es que a ti, a tu cliente, a tu usuario, le respeten los derechos y garantías. Y eso no te va a ti permitir o no te va a hacer sentir de que tú estás haciendo un fraude contigo misma porque te aparta de la corriente filosófica que te permite a ti sustentarlo. No, tú sencillamente estás cumpliendo con tu trabajo como administrador de justicia porque tu trabajo es convencer jurídicamente al juez de que tu teoría del caso, de que tu supuesto tiene razón. Eso, ¿verdad? Te lo digo, a lo mejor no te pasa, pero a mí me pasaba muchas veces porque yo decía, soy un fraude, porque realmente yo digo una cosa, pero al momento de ejercer tengo que hacer otra cosa, entonces yo me sentía mal conmigo misma, porque era como tratar, entonces me di cuenta que no es todo lo contrario, o sea, tengo que tener un soporte y tener la propia esencia, donde uno siempre le coloca coletillas, de que uno se identifique, de que el escrito es de María Alejandra, el escrito es de Edgar, pero en definitiva yo no me estoy hablando a mí, yo no le estoy hablando al espejo de María Alejandra, no estoy en una clase de métodos, ¿verdad? Y teorías de modelo de ciencia jurídica. Yo estoy en pleno proceso penal donde mi cliente depende de mi argumentación para poder obtener la validez, la inocencia o el reconocimiento de algún tipo de derecho. Entonces yo no puedo tener la soberbia de creer que como tengo una postura epistémica tan brava, pues sencillamente eso es lo que va a tener valor, porque eso es todo lo contrario a lo que buscan las personas que tenemos postura epistémica. Las personas que tenemos postura, uno debe tener la suficiente ¿Por qué me sabiduría mientes? No se va la luz, nada, oye. para poderle dar la razón al otro, creyendo de que él tiene la razón, sabiendo de nosotros de que él está equivocado, pero le Ya estamos vi diciendo media y lo sigo que él con quiere luz. escuchar a nuestro modo. Ya estamos. Ustedes desde el inicio, completo. Y Ya ese estamos. juez, o la mayoría de los Lo que jueces, quieras, son luz, ya. 100% positivistas. O sea, lo que quieren es una norma y una sentencia. Porque eso, o sea, eso lo hay en todos lados, Ya en es las Venezuela, en 12, ya Ecuador, veo tu en Puerto mensaje a Rico, las en todos 12 lados. por La allá, ya norma, ¿en hecho. qué Ya sentencia? me Y en acá. convenio, esto es Ya, todo. chao. Ya. No sé si alguien está hablando. Sí, que cierren los micrófonos. Si alguien tiene otra pregunta, sí, quedaste más tranquilo, Edgar. Bueno, Y sí, María efectivamente, y Alejandra, no sé concuerdo si me totalmente permite. con la caracterización, con el enfoque que tú acabas de realizar. Solamente un hecho interesante que lo planteaba el compañero tocayo mío, Edgar, eh, relacionado con los medios de comunicación. Uno de los graves problemas que hemos tenido, especialmente, insisto, en materia penal y en materia de corrupción especialmente, es el papel de los medios de comunicación. Cierto que se establecen mecanismos de protección también contra conductas desaprensivas, pero en realidad lo que hacen los medios es prejuzgar y ese prejuzgamiento influye generalmente en la conducta de los jueces, en la decisión de los jueces, aun cuando estén más allá de la verdad de los hechos, porque es como un fenómeno orientador que sesga realmente
Una, la conducta colectiva, que generalmente busca una reacción social defensiva para los efectos dañosos que vive en un momento determinado. Y la otra es el hecho cierto, que esa acción de determinados periodistas tiene una condición efectivamente de orden ideológico frente a este drama que vive una sociedad determinada. En Quito se dice en este momento, Quito está bajo fuego por una serie de incendios muy graves que se han dado especialmente en sectores del área metropolitana. Pero ese hecho, se dice, tiene en este momento actores y esos actores son políticos. Entonces, un poco del hecho se le da una dimensión muy trascendente ya en medio de una campaña de orden electoral, más allá de nuestra aceptación o no de las posiciones ideológicas. Para que, para que tú veas lo preocupante que sucede en todos los países de cómo los medios nos indican o nos manipulan qué es lo que tenemos que pensar y qué tenemos que decir. Y sí impacta realmente a la justicia, porque cuando hay casos, ¿verdad? Noticiosos en momentos determinados de épocas culturales o socioculturales en nuestros países, donde un hecho pareciera tener mayor tipo de impacto en la sociedad, vemos cómo los propios actores te condenan, te absuelvan, te lo juzgan, te muestran la cara, no te la muestran. Y por supuesto, tú te preguntas, ¿verdad? Ya la persona está condenada, o sea, ¿para qué va a ir al juez si el juez va a decir lo mismo? Y es ahí cuando tú te preguntas, o uno debe llegar a interpretar, qué poca, o sea, y un juez o una persona Luis logra David, que dejarse cierre el manipular, micrófono. lo tengo encendido. Si A un Luis juez se David, deja porque manipular habla. por un medio de comunicación, es porque el juez no está preparado, ¿verdad?, para ese puesto. Y muchos de los países, ¿verdad?, en los cuales nos encontramos, tenemos, ¿verdad?, no los mejores capacitados en los puestos. Y un juez, como diría Piero Calamandrei, que tenga miedo, no tiene derecho a ser juez. Total. Aun cuando el miedo es algo totalmente válido, pero cada quien asume el rol que le corresponde. Entonces estamos en un momento histórico donde podemos crear muchas cosas con el derecho y tener posturas bien importantes y nosotros saber interpretar, por supuesto, conocer y ser muy inteligente con lo que conocemos, porque recuérdense que el conocimiento es poder. No significa de soberbia, significa poder en el contexto de tener ese bagaje que muchas personas solamente se reducen a una simple norma y ya. No María sé si Alejandra, tienen si me otra permite. pregunta. ¿Tú? ¿Me escucha María Alejandra? Sí, Iván, te escucho. Yo los Ya. escucho perfecto. Gracias, María Alejandra. Yo solo quería hacer una reflexión respecto a las primeras inquietudes sobre las teorías jurídicas, que si bien se nos pone el- la diversidad de teorías, el positivismo, del realismo, el naturalismo, y lógicamente estamos analizando ya lo que es la teoría sociológica o la teoría de la sociología jurídica, pero creo que para abordar ya a profundidad todas ellas o distinguir todos sus elementos o las discrepancias que podamos encontrarlas, también no debemos de desconocer, y que me encantó en lo que es axiología, la teoría de la acción comunitaria que nos habla Habermas, porque realmente para mí ese es una teoría que nos da el punto de partida de cómo podemos ir identificando estos cambios en las ciencias jurídicas. Y lógicamente porque nos va conduciendo primero a la valoración y la idoneidad para luego ir a la validez o no de la norma. Y desde ese punto de vista, con esa reflexión, lo que yo pensaría o lo que yo puedo aportar es en el sentido de que debemos de ubicarnos en qué posición estamos para la interpretación jurídica. Si lo Y hacemos esa va a ser como la abogado, tarea que vamos a tener todos, de la tarea de hoy y la tarea de siempre. ¿En qué así posición es. estamos al momento nosotros de interpretar y comprender una norma? Fíjate que Iván está trayendo un nuevo autor que él viene para la próxima clase, que es exquisito, que es Habermas, y que tiene que ver mucho con el lenguaje, y tiene que ver mucho con la interpretación.
Y chévere, ¿verdad? De que lo tengas a él, ¿verdad? En la palestra, que lo traigas porque él te puede ayudar a diluir, a solventar muchas interrogantes que te otorgan la norma jurídica y los medios de comunicación social. Me gusta a mí, ¿verdad? Más que a Habermas, me gusta más Popper, pero es a mí. O sea, ya yo les voy a presentar a Popper, les voy a mandar un material para que lo vayan leyendo porque también les puede ayudar a ustedes a interpretar determinadas cosas. Recuerden que estamos hablando de modelos y teoría. Aquí ninguna tiene la realidad, aquí o tiene la razón. Aquí todas tienen la razón de acuerdo a su momento histórico. Ustedes deciden cuál es la razón que ustedes quieren otorgarle para poder interpretar. Como señala, ¿verdad, Iván? ¿Qué postura asumo yo para poder interpretar la norma? ¿Qué postura asumes tú, Iván? Bueno, cuando estuve de libre ejercicio lo tuve que asumir tratando de encasillar la teoría que defiende a mi cliente, lógicamente. Cuando lo hice como administración pública, pues el positivismo de que no podemos irnos más allá de lo que la norma expresamente señala y como lo sabemos en derecho público, no se puede hacer más de lo que la ley establece. Y como juzgador, pues que ya también actúe en ese papel, pues lógicamente es ya yendo a la realidad social de que tengo que ver si la norma no me es suficiente para hacer justicia, pues tengo que recurrir a los principios como alternativas o mecanismos que me permiten realmente aplicar el principio de justicia. Porque muchas veces sí, dependiendo del momento y dependiendo de las circunstancias del creador de la ley o de la teoría aplicada para la creación de la norma, pues tengo que ver si esa norma es válida, es mm, justa para el momento de que se aplique. Esos son los choques que tenemos que afrontar o que se tiene que afrontar como juzgador, pero se tiene que, como bien lo decía, si las pruebas no las son suficientes, pero estamos frente a un escenario de injusticia, pues el juez también tiene que jugársela, como lo decía Ronald Dworkin, que en ese sentido, pues nos da luces también de que tampoco podemos desconocer la justicia y ahí pues hay que recurrir también a Ferrajoli con el garantismo de que lógicamente pues la justicia es la que debe prevalecer. Entonces, y muchas veces tomando en cuenta las reglas para poder descartar las antinomias que se pueden presentar a la ley, pues también debemos de asumir ese papel de descartar y recurriendo a los principios, pues ver cuál es el principio que lógicamente permite aplicar o de resolver el problema haciendo justicia. Ese es el escenario en que me ha tocado desarrollar y que de lo cual en todos no me siento de ninguna manera haber incurrido en alguna falla porque siempre lo he tomado con mucha seriedad y profundidad. Iván, Gracias, tú María eres juez. Alejandra. Perdón, ¿me dijo algo, María? Tú eres juez. Sí, pero Chévere. soy juez tributario en donde el, el positivismo o la regla es que lo que dice la ley se debe de aplicar. Pero hoy por hoy, pues tenemos ya una apertura y basado en la Constitución nuestra, pues que si la norma es contraria a los principios que garantiza la Constitución, pues el juez también debe de, motivando su decisión, pues hacer justicia eh, partiendo de principios tributarios que son de la capacidad contributiva, la Chévere. equidad, igualdad y generalidad de las normas. Qué bueno. Te felicito por la postura que señalas, que indica, ¿verdad? Lo tomo con mucha seriedad y estoy segura de que es así. Te voy a mandar, ¿verdad? Por el grupo un libro que sea editable, ¿verdad? Que lo puedas leer, que tiene que ver sobre la función del juez y la interpretación, para que tú te sientas cómodo cuando te tengas que apartar de una norma, de qué manera te vas a apartar sin apartarte. O sea, es como una estrategia. Yo también fui juez, yo fui juez, fiscal y defensora. Entonces realmente uno tiene muchos choques cuando es juez,
porque sobre todo lo ha hecho a la inversa, si primero fue defensor o si primero fue fiscal, porque ves todo lo contrario cuando te toca, te cuesta, ¿verdad? Esa materialización, pero hay una manera de poder apartarse de la norma sin apartarte de la norma y uno tener la tranquilidad del positivismo. Te lo voy a mandar, es un libro bien reflexivo y tú harás, ¿verdad?, tus propias conclusiones y seguirás investigando. Y por supuesto, como les dije, lo importante es que ustedes tengan el apego de una teoría propia que les vaya a corresponder. Y mi respeto, porque realmente de la función que ejercí en el Poder Judicial, la que menos me gustó fue la de juez. Realmente es una de las funciones más duras y yo soy muy apasionada y uno tiene que ser muy ecuánime y creo que yo no soy nada ecuánime. Entonces, yo en los juicios orales, ¿verdad? Cuando me provocaba tirarle los códigos a la contraparte, me provocaba cachetear al fiscal, o sea, se podría imaginar que yo vivía con taquicardia interna, entonces dije, esto no es para mí porque me voy a morir y ellos de los más felices, entonces no puedo. Dije, entonces, ¿verdad? Fue cuando me cambié para defensora pública y cómo lo disfruté. 10 años y fue una gran escuela y luego fiscal, o sea, pero realmente lo de juez me dejó mucha taquicardia y se me notaba el lenguaje corporal, el juez tiene que ser alguien ecuánime. Yo lo miraba y le decía, yo sentía que yo me miraba y yo le decía, no, ustedes son brutos, o sea, no puede ser, pobre persona, está indefensa, pobre víctima, o sea, yo todo lo decía con la cara, o sea, uno debe saber cuándo no es el lugar de uno realmente y otorgárselo a otra persona. Y bueno, menos mal que me di cuenta. Bueno, ahí le tengo que hacer una corroboración de que en nuestra materia tenemos el principio de control de legalidad a los actos de la administración. Eso nos permite que inclusive la norma es tan clara y expresa de que aún apartándonos de la posición de las partes procesales, el juez puede resolver la causa sin que lo hayan mencionado inclusive las partes. Esto no creando derechos, sino más bien aplicando la justicia. Respetando derechos. Ahí el problema, Iván, es que el juez tenga la valentía, yo sé que tú sí, de que lo aplique. Por lo menos en Venezuela está pasando ahorita un momento donde los jueces, ¿verdad?, aplican lo que dice solamente la fiscalía. Ah, por Entonces, supuesto. pocas Es veces el ejercen el 99% control. de jueces que aplican lo que dice taxativamente la norma. Por eso, entonces estamos en un momento, yo digo que en los momentos de incertidumbre y de caos es cuando realmente el derecho renace. Yo pienso que son ustedes los llamados y nosotros, todos los que nos encontramos aquí, a crear nuevas posturas y nuevos pensamientos, porque definitivamente nosotros marcaremos, ¿verdad?, un punto en la humanidad bien importante de que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, pero ahora es el momento de cómo lo aplicamos. Entonces, no necesariamente tendremos que crear una teoría, sino que tendremos que aplicar las teorías en que creemos y hacerlas vivas, y ese será nuestro aporte a la sociedad, seguramente como modelo teórico. Cada Claro, uno desde su postura. y se vuelve muy interesante porque sin tener que hacer comparaciones, y en el caso ecuatoriano y venezolano tenemos infinidad de normas ambiguas, vacías o demasiado amplias que corresponde al juez justamente hacer su interpretación y adecuarla al caso en concreto, lógicamente, y que eso en parte nos ha generado grandes problemas, pero a la vez creo como una oportunidad para que el juez pueda desarrollar justamente aplicando las teorías que más se aproximan a la realidad social. Y todo el grupo de modelos teóricos apoyamos, ¿verdad?, el trabajo que vayas a realizar. Edgar debe ser defensor, ¿sí? Eres defensor. Sí, sí, así es, verás. Yo creo que hay algunos aspectos que deben ser profundizados en el enfoque de esto de las teorías y los valores inclusive. ¿Qué es lo que no existe o qué es lo que se ha ido limitando en el sistema de justicia en nuestro país y es lo que se observa en América Latina, especialmente? Valores, ¿cierto? ¿Nosotros qué tenemos? Tenemos un sistema de justicia que está estigmatizado por altos índices de descomposición moral, eso que se llama corrupción, y también por una alta dosis de ignorancia en lo que respecta a los operadores de justicia, salvo importantes excepciones como la de nuestros compañeros en este Tan bello, proceso. soy ahora fan de Iván. Gracias. Ahora, ¿qué es lo que observamos? ¿O qué es lo que hay que hacer como enfoque, ¿no es cierto? Que decimos los dos disvalores
afectan y le causan grave daño al sistema de justicia: la ignorancia y la corrupción. ¿Sí? Pero hay aspectos que desde el punto de vista normativo constitucional también influyen decisivamente en el comportamiento del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional finalmente es a donde llegan vía acciones extraordinarias de protección los procesos en todas las materias. Y en realidad esta institución se ha convertido en decidor, más allá de la relación en los procesos ordinarios de las partes y de las sentencias. Y hay un hecho que lo señala un importante jurista ecuatoriano, y que nos dice que la Corte Constitucional se ha convertido en una constituyente abierta. Es decir, aun cuando la Corte Constitucional resuelva contra constituciones, se convierte en materia constitucional a ser aplicada, de acuerdo a la misma normativa constitucional, en forma directa e inmediata por todos los operadores de justicia. Que este es un hecho cierto. El problema que se presenta es la gran interrogante, que lo hemos observado desde la Constitución del 2008. ¿Quién controla la Corte Constitucional? Consecuentemente controla todos los poderes. Porque al ser la fase final decisoria, a título precisamente de garantismo constitucional, todos los procesos, sean en materia administrativa o sea en materia penal, civil, tributaria, etcétera, llega a la Corte Constitucional. Y claro, entonces, ¿cómo se designan los jueces constitucionales? A través de un organismo que se llama aquí Consejo de Participación Ciudadana, que de participación ciudadana no tiene absolutamente nada, pero sí de partidización. Ojo, no hablo de politización, que implicaría una concepción ideológica y de valores, sino de partidización. Es decir, está determinado sus miembros en función de intereses específicos para fuerzas políticas e intereses políticos de esas fuerzas o grupos de diverso orden. Esto es lo que pasa. Entonces, nosotros cuando observamos, por decir algo, hay otro hecho que es muy interesante en nuestra normativa, que todos los jueces pueden abocar, por ley, abocan conocimiento en materia constitucional en primera instancia de las acciones de protección constitucional. Pero si nuestros jueces no conocen de materia constitucional, ¿qué resuelven? ¿De qué garantías sobre el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos estamos abordando? Es muy complejo. Entonces vemos decisiones generalmente aberrantes en materia constitucional, con un hecho adicional, que cuando esas decisiones llegan a través de la acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional, estas demoran 8 o 10 años a ser resueltas. Y el principio de celeridad procesal, además invocada por los organismos internacionales de derechos humanos, que son tan lentos como nuestra Corte Constitucional, usted simplemente deja como herederos las resoluciones que puedan darse tanto en la Corte Constitucional como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ¿a dónde voy? No es un problema de normativa solamente, no es un problema de la estructura jurídico-moral de nuestros operadores de justicia. Si nuestros operadores de justicia esencialmente no responden a una estructura de valores, ese sistema de justicia está como está. Es decir, el 93% de los ecuatorianos dicen que es un sistema de justicia corrompido. Hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo cambiando una estructura social donde tenemos 1.400.000 ciudadanos que están vinculados a los grupos mafiosos que hoy son quienes financian las estructuras de poder y quienes financian también estos procesos de selección de jueces, impugnados hasta la médula. Es complicado. Piense que esa conversación, fíjate, ver a Edgar y ver a Iván, cada uno con una postura real, una postura cierta. Es como si estuviésemos, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer El mundo de Sofía. Cuando Sofía va descubriendo cada uno de los filósofos, es como si estuviéramos, ¿verdad?, ahorita en una tertulia y estuviésemos aquí conversando sencillamente a una corriente marxista crítica que representa a Edgar, a una corriente, ¿verdad?, de lo que constituye la figura del positivismo jurídico que representa Iván. Y ambas son buenas, ambas son válidas,
pero y ninguna escapa de lo que estamos viviendo, tanto en Ecuador como en diversos países, de la realidad es cómo nosotros nos comportamos en esa postura, porque tú puedes tener mucha postura o puedes tener mucha corriente, pero hay algo que todo alimenta cualquier postura, y es lo que señala Edgar, que es el piso moral y el piso de valores que nosotros poseemos. Y ahí tenemos que empezar. Si ustedes me preguntan a mí cuál sería la solución o cuál sería la postura real para poder dar respuesta a este caos que está viviendo Latinoamérica, del mundo entero, a nivel de justicia, pues no solamente Ecuador, en todas partes del mundo, yo diría, ¿verdad? La respuesta es el poshumanismo, significa, ¿verdad? Volver otra vez al hombre, o sea, volver otra vez al humanismo no antropocéntrico, donde entendamos realmente de que tenemos que revisarnos a nosotros mismos. O sea, yo puedo tener la postura kelseniana, puedo tener la postura kantiana, puedo tener la postura marxista, o sea, no importa. O sea, todos convivimos en una misma sociedad. Lo que no podemos mendigar y lo que no podemos, ¿verdad?, ceder son los valores, porque los valores es lo que soporta un ordenamiento jurídico, es lo que le da sustento, validez a un sistema de justicia, entendiendo de que todos somos responsables de ese sistema de justicia, porque yo fui servidora de justicia por 26 años, entonces yo soy bien crítica en el sentido de decir, ya va, o sea, si es bien es cierto, hay muchos servidores que lo hacen de manera incorrecta o que no deberían estar en el puesto, hay muchos que lo hacen bien, incluso hay muchos que han sido castigados, sancionados por hacer las cosas bien, hay muchos servidores que han sido puestos, ¿verdad?, presos por cumplir con una norma y por desaplicarla de manera correcta, porque no dejaron llevar por el partidismo o por no estar dentro de los factores de corrupción. De eso también, ¿verdad? Hay que hablarlo y hay que señalarlo. Entonces, yo incluiría también que se necesita no solamente conocimiento y no solamente valores, se necesita mucha valentía. Yo valoro y aplaudo a los operadores en el día de hoy, porque tienen que ser muy valientes para enfrentarse al mundo, ¿verdad?, como se encuentran, y no morir en el intento y no dejar de ellos de ser quienes son por sencillamente recibir una orden, porque es muy difícil caer en esa tentación. Entonces, verlo a ustedes, ¿verdad?, nos hace sentir así como un respiro de que se están haciendo, ¿verdad?, las cosas de manera adecuada. Así que, Iván, sigue haciendo las cosas de manera adecuada, que aquí estamos para apoyarte. No sé si Nancy Gracias, quería María decir Alejandra. algo. Solo como para cerrar y ante la respuesta o la actuación de Edgar, yo he pensado de que definitivamente el casillero en donde se ubica la administración de justicia del sistema latinoamericano en general, porque estamos padeciendo casi todos los países, es porque lamentablemente los órganos de la administración de justicia son órganos políticos, como el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación, que si vemos el origen de la denominación de estos órganos, pues es el Poder Ejecutivo, el Legislativo y en nuestro caso, el de Transparencia, el que nombra a los jueces de Corte Constitucional. Y son los que están dando una línea de cómo deben de actuar los jueces en ciertos casos, pero en alguna conferencia que tuvimos o en un taller que tuvimos, pues pude o tuve la oportunidad de hacerles notar a los expositores de la Corte Constitucional que teníamos ya una jurisprudencia zigzagante, en el sentido de que hoy decidían que se debe de aplicar de una manera, mañana les parecía que afectaba a uno de los grupos políticos y cambiaban la posición jurídica. Se estaba dando una jurisprudencia tan modificatoria que ya no sabíamos ni cuál es la Inseguridad. jurisprudencia originaria a la jurisprudencia correctiva o modificadora de norma. No, ya no se entiende porque lógicamente no tienen una visión clara de lo que es en sí el derecho como tal. Y lógicamente cuando se depende de los asesores que tienen tendencias políticas, los jueces incurren también en esos errores. Y que lógicamente yo no culparía que es la función de justicia, porque yo ya estuve en el libre ejercicio y he podido analizar, sí, podríamos decir que hay un porcentaje quizás hoy por hoy un poco elevado dentro de la función judicial que no se cumple con el mandato constitucional y legal por ciertos operadores de justicia o jueces que realmente no han asumido su deber y su papel. Pero si hacemos una retrospectiva de
cómo ingresan estas personas. En un pequeño estudio que he estado realizando, me he dado cuenta que aquellas personas que dan estas resoluciones que son contrarias a la lógica, al derecho y a toda opinión, vamos a darnos cuenta de que todos son aquellos que fueron favorecidos en su momento de selección. Y lógicamente, cuando un juez ingresa o un funcionario público ingresa justificando todo su récord académico y profesional, ese juez no es fácil que le cambien su convicción jurídica. Son aquellos que entran por la ventana, que yo los denomino así, los que están al mandato del gobierno de turno o del político de turno, o de cumplir los favores que se les ofrecieron para que lleguen a esa posición. Esto sin desconocer de que a veces pueden haber errores de buena fe, pero por las normas que tenemos, a veces en blanco, a veces vacías o a veces eh, contrarias, y el juez pues quizás no se dio el tiempo para analizar y razonar debidamente y encontrar los argumentos necesarios para poder justificar su decisión judicial. En ese caso, pues lamentablemente también tenemos un esquema en que se exige es cantidad de resoluciones que dificulta la posibilidad de que el juez pueda motivar lo suficientemente una decisión judicial que realmente no deje el mínimo indicio de duda. Por el contrario, por la exigencia de controles, de producción, de evaluación, y lógicamente el juez muchas veces y hemos podido palpar de que hay sentencias o decisiones judiciales que toman corrientes o doctrinas jurídicas o precedentes judiciales que no se ajustan al hecho que se está en análisis, pero por cumplir también parámetros que debe tener las decisiones judiciales, se incurre también en estos errores. Entonces son muchos los factores que se deben de analizar para cuando hablamos de que si la función como tal está en un buen sitial, hay que analizar otros factores que no se lo sacan a la luz y lógicamente y reiterando también o acogiendo ciertas expresiones de Edgar, lamentablemente se ha dado la posibilidad de que la prensa o los medios de comunicación juzgan de acuerdo al pobre sujeto o al sujeto que le están juzgando, que ya para cuando llega a conocimiento del fiscal o del juez ya es culpable o ya es absuelto también, dependiendo de la tendencia política que se tenga. Y lógicamente, creo desde mi punto de vista que tanto para abogado, jueces y aún la academia, debemos de ver al derecho con mucho respeto y con mucho celo de lo que debemos de manifestar, porque si con el respeto de María Alejandra, yo he estado en cátedras y he estado en aulas escuchando a profesores o a catedráticos que se creen tener la posibilidad como catedrático hablar mal no solo de la profesión de abogado, sino hablar casi tachando a la profesión como que son malos los abogados, y no se diga de los jueces, hablar mal de los jueces y creyendo que el catedrático es el que tiene la razón y cómo se debería juzgar. Pero también he hecho un pequeño análisis y un pequeño estudio de ver cómo son las procedencias o de dónde derivan los jueces de las más altas cortes, generalmente o el alto porcentaje de la cátedra. Y ahí tenemos también muchos aspectos que debemos de analizar para poder quizás enrumbar y que esto esperemos en las cumbres Robert, Iván, disculpa que te interrumpe, pero nos están diciendo que ya se nos acabó el tiempo. Perfecto, María Iván, Alejandra. Robert, rapidito, antes de porque nos van a De quitar. acuerdo. Bueno, Robert, si no, creo que no te va a dar chance, ¿verdad? Colócalo Ok. por el WhatsApp, yo te contesto, ¿oíste, Robert? Iván, muchísimas gracias. Le pedimos, ¿verdad? Disculpas. Gracias a todos y gracias, María Alejandra. Me Buenos encanta, días. porque si lo que están diciendo hoy
sin Solo verdad, quería entre comillas, dirán ustedes que no han estudiado, eso lo plasman en su narrativa, voy a disfrutar mucho leyendo y no le digan a nadie, pero son mi grupo favorito. Así que eso es un secreto entre nosotros. Robert me pregunta Gracias, por el buenos grupo días. para dejar la sala libre, ¿verdad? Para que no nos vayan a regañar y para la próxima clase que nos den así más tiempo para conversar con ustedes. Sí, Un beso. profe, quería Buen día. buenos días, solo, profe, presentarme, soy Robert Vizcarra, estamos atravesando una situación complicada en nuestro país, tema, bueno, no sé si acusar al Estado o no al Estado, o viene arrastrando esas situaciones, pero solo quería decirle mi frase, ¿no? El poder pierde la razón. Eso nomás. Hasta luego, profe. Chao, mi amor, gracias.